Bueno, chicos, para modelar la PlayStation, lo primero que vamos a hacer es eh, agregar los planos, ¿sí? Para eso vamos a usar un comando que en Windows lo encontramos acá en esta pestaña, la pestaña de superficie, que se llama Add a Picture Plane. Si no lo podemos llamar por el comando, fíjense, guión bajo picture, ahí aparece. Una vez que llamamos ese comando, nos pide que seleccionemos una imagen, le damos a abrir. En este caso vamos a ir a la vista frontal y tenemos que hacer clic para poner el primer punto y otro clic para el segundo punto. En este caso no vamos a determinar ninguna medida, lo vamos a hacer clic en cualquier lado, ¿sí? Después vamos a cambiar y ajustar la escala de la imagen. Bien, para ajustar la escala adecuada del plano, bueno, voy a hacer doble clic y ampliar acá la vista. Eh, Nosotros con esta imagen y con cualquier imagen que conozcamos las dimensiones, ¿sí? Podemos llevarlo a tamaño real, eh, definiendo el tamaño de solo una de las dimensiones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que, ¿sí? Por esta dimensión de acá, desde este punto hasta este punto, hay 260 milímetros o 26 centímetros. Entonces, lo que podemos hacer es, utilizando el comando de escalar, ¿sí? Vamos acá adentro. Fíjense, tenemos distintos tipos de escala. Escala en 3D, en 2D y en 1D. En este caso podríamos usar en 3D o en 2D, ¿sí? Porque es una superficie, es un elemento con dos dimensiones, entonces cualquiera de los dos funcionaría. Si usamos este, solo nos lo va a escalar en una dimensión, es decir, nos lo va a aplastar o nos lo va a alargar. Entonces, utilicemos Scale 2D. Siempre que llamamos un comando, ¿sí? Prestamos atención a lo que nos dice la línea de comandos, ¿sí? Acá en Windows y en Mac les aparece acá abajo. Así que eso no me voy a cansar de repetirlo. Me está pidiendo que seleccione el objeto. Lo selecciono, ¿sí? Y ahora me dice Press Enter when done. Es decir, una vez que seleccionaste todos los objetos, aprieta Enter. Aprieto Enter y ahora me pide el punto de base. Lo que yo voy a hacer es seleccionar la dimensión esta que yo quiero que mida 260 milímetros y después decirle a qué tamaño la tiene que llevar, ¿sí? Entonces hago primer clic acá, segundo clic, ¿sí? Ahí. Y fíjense que si me muevo, empieza a escalarse. En este caso, en este momento es en el que yo tengo que escribir, fíjense acá arriba, 260 y apretar Enter. Y ahí, si yo tomo las dimensiones, vamos a ver que esto es aproximadamente 260 milímetros, ¿sí? Esto no es justo porque, bueno, al ser un bitmap, un mapa de bits, yo no tengo certeza de cómo seleccionar eh, esas líneas, ¿sí? De manera perfecta. Bien, bien. Ahora lo que vamos a hacer eh, para, para hacer las cosas de la manera como más correcta, ¿sí? Vamos a dibujar, aunque sea algunas líneas de referencia que nos van a ayudar a ubicar y colocar las distintas vistas donde corresponden. Primero acá, esto me está indicando que mide 92 milímetros. ¿Qué mide 92 milímetros? No la base está acá abajo, ¿no? Sino, si nosotros trazamos una línea desde acá arriba, ¿sí? Es decir, en realidad lo que mide 92 milímetros es este punto hasta este punto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa referencia. Entonces podríamos, ¿sí? Trazar dos puntos ahí, trazar una línea, ¿sí? Y podríamos en este caso trazar la línea de simetría o el eje central eh, de esta vista.
Para eso, ¿sí? Yo ya tracé esta línea. Fíjense que se me está pegando a todos lados porque está el OSNAP de Nier prendido. Es este que está acá. Lo voy a apagar y voy a elegir mid, ¿sí? Porque yo quiero el punto medio. Entonces, fíjense, ahí se me pega el mid y veamos cómo efectivamente pasa por el centro de la geometría. En este caso voy a hacer que llegue hasta ahí. Bien, de la misma manera voy a trazar eh, esos puntos centrales en las otras vistas, ¿sí? Entonces, esto dijimos que, fíjense esto que yo uso mucho, es el proyectar, ¿sí? Yo puedo, me está tomando acá el Smart Track, perdón, esto que está acá, Smart Track, ¿sí? Es para llevar puntos eh, importantes y utilizarlos de guía, ¿sí? Yo lo prendo y ahora puedo agarrarme del medio y ir para abajo y trazar el punto este que es el que me interesa para posicionar, ¿sí? Y a partir de ahí tiro una línea hacia arriba para tener esa línea de, en este caso una simetría, pero la línea central como bien marcada, ¿sí? Esta quizás ya la puedo borrar, esta también. Por último voy a hacer lo mismo en este caso, ¿sí? Acá un poco lo estamos haciendo a ojo, ¿sí? Deberíamos como pensar en qué lugar está el centro del círculo, ¿sí? Este círculo de acá. Y ahora fíjense, puedo hacer lo mismo. Trazo el medio, me alejo y arranco mi eje de simetría ahí. En este caso voy a dejar los dos porque me van a servir los dos de guía, las dos líneas. En esta instancia, lo que puedo hacer también, que me había olvidado, es, fíjense que si abrimos acá las capas, ya tengo preseteadas distintas capas de colores. Es quizás cambiar los colores de las líneas de ayuda, pasarlos a otras capas. ¿Sí? En este caso lo voy a pasar a la capa 1, así se pasa a color rojo, y hasta puedo renombrar la capa y poner líneas auxiliares. Fíjense que yo estoy en la capa default ahora, entonces cualquier cosa que dibuje me la va a dibujar negra, ¿sí? Si quiero pasar de capa, tengo que hacer doble clic en la otra capa y ahí me va a dibujar en rojo. Bien, ahora lo que voy a hacer es partir esta vista, ¿sí? Esta es una superficie, si nosotros la vemos en perspectiva, ¿sí? Es una superficie común que tiene aplicado como una imagen. Entonces la podemos trabajar como cualquier otro objeto de Rhino, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer ahora es, ¿sí? Trazar líneas de corte, así atravesando, esto sin ningún criterio específico. Esto que estoy haciendo es apretando el botón Alt, ¿sí? Es decir, yo dibujé una primera línea, en cambio de venir y dibujar otra así, agarro la que yo dibujo con el Gumball prendido, ¿sí? Acuérdense, el Gumball está acá abajo, en Rhino, en Windows, perdón, en Mac, lo tienen arriba, esto que dice Gumball, son las flechitas esas. Si ustedes apretan Alt en Windows, y creo que es Option en Mac, ¿sí? Y hacen una transformación con el Gumball, les hace una copia. Entonces ahí ya tenemos las dos líneas para cortar. Bien, vamos a usar eh, el comando split o partir, es este de acá. Lo llamamos guión bajo split. De nuevo prestamos atención acá arriba. Selecciona los objetos que quieras partir. Selecciono la superficie, aprieto Enter y ahora me dice seleccionar los objetos cortantes, ¿sí? Es decir, los cuchillos.
En este caso serían estas dos curvas, 1 y 2. Aprieto Enter y ya vemos que están todos separados. Borro las dos líneas. Ahora lo que voy a hacer para no hacer lío es agrupar, ¿sí?, las vistas con sus líneas de simetría. Entonces, selecciono esta vista y acá tengo estas bolitas de acá, es para agrupar objetos. Esto es una agrupación no geométrica, ¿sí? No están unidos geométricamente. Me va a hacer una agrupación virtual. Es decir, yo puedo agrupar objetos que no están en contacto, ¿sí? Entonces, eso es importante para que después no se confundan cuando quieran unir superficies. Esto no sirve para unir superficies, unir líneas ni nada. Es solo para agruparlos con una cuestión de orden de modelado, ¿sí? Así que ahí lo agrupo. Fíjense, ahí ya tengo esto justo, junto. Voy a agrupar acá y voy a agrupar. Solo por maniático voy a cortar un poco más esto porque me molesta que sobre tanto color blanco. Está bueno, ya de paso vemos la diferencia entre split y trim, ¿sí? Con trim directamente yo ya elimino, me lo borra directamente lo que no quiero, ¿sí? Fíjense, llamo acá a trim y me dice select cutting objects, selecciono el objeto cortante y ahora me dice select object to trim, lo que quiero volar, se va eso, ¿sí? Ahí estamos. Bien, ahora toca colocar cada una de las... A posicionarlos vamos a ir a la perspectiva, así entendemos un poco más el espacio. La vista frontal, ¿sí? Es esta, que está bien posicionada. La vista lateral o derecha sería esta. Entonces, lo que vamos a hacer es rotarla con el gimbal. Fíjense, con esto rotamos. Apretamos Shift para que nos lo gire a 90 grados. En este caso hay que interpretar cuál es el frente, ¿no? ¿Sí? ¿Es este de acá o es este de acá? Deberíamos buscar quizás un render o una imagen, una foto, ¿no? Para entender eso. Bueno, el logo, sí, va en la parte de atrás, entonces sabemos que eh, eso queda para atrás. Entonces lo que significa que esto va así, ¿no? Y por último, la vista superior, que también podemos observar que la parte más ancha es la parte del frente, ¿sí? Es decir, esta de acá. Por lo cual, la orientación de esto es en este sentido. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es eh, posicionar, ¿sí?, este punto que yo marqué acá, o sea, esta intersección, este punto de acá abajo y este punto de ahí abajo es el mismo, ¿sí? Es el centro geométrico de toda, donde se traza el eje ese de simetría de de todo el producto, ¿sí? Entonces, vamos a usar el comando mover para moverlo con precisión. Hasta ahora yo estaba moviendo con gimbal, que no es un movimiento preciso, ¿sí? El comando mover es este, move. Sí, el comando mover se utiliza en conjunto con los OSNAP, lo que tenemos acá aprendido. Solo no funciona. O sea, sí funciona, pero no correctamente. Vamos a usar en este caso el de end y el de mid. También podemos usar el de intersection. Entonces, fíjense lo que me hace acá. Si yo voy a buscar ese medio, me lo proyecta al plano. ¿Ven? ¿Ven cómo me lo selecciona desde ahí abajo? Eso es porque tengo prendido el project, ¿sí? Este project se prende y apaga todo el tiempo. Dependiendo de lo que queramos hacer, lo prendemos y lo apagamos, ¿sí? En este caso lo voy a apagar. Entonces yo llamo el comando move y ya puedo seleccionarlo de ahí arriba. Voy a mover esta vista ahí
Y por último voy a mover esta vista ahí. Yo ahí ya lo tengo alineado. Lo importante es que quede alineado en esa posición. Después yo podría, si quiero, si me molesta la vista de alguna forma, puedo mover esta para arriba, ¿sí? Y llevar esta al costado, ¿sí? Porque la estoy moviendo, nunca le estoy sacando de su posición original, solo le estoy desplazando en ese sentido, ¿sí? Es solo una cuestión de si molesta o no. Por lo pronto, yo lo que voy a hacer es dejar esto así, porque me sirve más de guía, y esta tirarla un poquito más abajo, en realidad. Ahí, ahí estamos. Y otra cosa que puedo hacer es seleccionar todo y con mover, sí, elegir este punto y llevarlo al cero. Cero, enter. Y ahí ya está en el cero geométrico del ring. Bien, después un comando también súper útil. Fíjense que a veces nos pasa esto, que se nos va el centro de, por ejemplo, nos desplazamos así y se nos va del centro de rotación el objeto o lo perdemos. Les voy a mostrar un comando que sirve para hacer zoom a la selección. ¿Sí? Es esta lupita que tiene ahí como dos bolitas amarillas. Zoom Selected se llama. Seleccionamos la forma, lo que queremos, y ya nos lleva ahí y nos podemos rotar alrededor de ese objeto. Sí, es súper útil. Bien, vamos a empezar a modelar. Eh, Vamos a empezar por la superficie exterior. Para eso me voy a pasar de capa a esta capa más violeta. ¿Sí? Me voy a parar en la vista frontal y voy a empezar por dibujar esta curva exterior. ¿Sí? Para eso voy a usar Spline. Llega hasta acá. Bastante bien. Fíjense que me la dibuja en el centro. ¿Sí? Me la dibuja en el cero. Pero esa no es la posición real en tres dimensiones de esa curva. Entonces, lo que acá les recomiendo hacer, y por eso están buenas las vistas, ¿sí? Es imaginar, bueno, esta curva, ¿sí? Que yo acabo de dibujar, ¿dónde va realmente? Va acá, ¿sí? Entonces, la puedo llevar con el gimbal, en este caso, hacia ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la línea más externa, es esta de acá, ¿sí? Es la que vemos más de afuera, ¿sí? Es como el límite frontal de la pieza, del objeto. Si lo puedo hacer con precisión mejor, me voy a la vista derecha y lo llevo hasta ahí, ¿sí? Entonces, esto no se confundan, ¿sí? Es una línea recta, o sea, yo la veo como una línea recta en esta vista, ¿está bien? Pero acá es una vista, es una línea, ¿sí? Que es así curvo. Bien, de la misma manera vamos a dibujar la línea central, ¿sí? Si quieren esta la podemos ocultar por lo pronto, no la vamos a usar también. Aprovechamos y vamos a ver el tema de planar, de esto que está acá abajo, que es planar. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Imagínense, ¿sí? Yo dibujé esta línea de afuera, la veo en perspectiva, la moví hacia acá, y ahora me pongo en la cara frontal y voy a dibujar la línea, ¿sí? De afuera, la línea más, como la que se abre más, ¿sí? Entonces, selecciono el comando de curva y voy a arrancar dibujando, pegándome al OSNAP este de acá, ¿sí? Al OSNAP de la línea que ya creé. Y a partir de eso, voy creando mi curva, ¿sí? La hago hasta ahí. En esta vista se ve perfecto, ¿sí? Ven cómo respeta más o menos, bueno, tengo que corregir quizás ahí un poco la tangencia y la curvatura, pero sí, ahí se ve excelente cómo toma
eh, como respeta la imagen, pero cuando me doy a la perspectiva, ¿qué me hace? El primer punto que yo hice, ¿sí? El primer punto que yo creé, lo hice con unos snap en end, en el final de la primera curva que creé, entonces me lo pega ahí. Y después cuando hice el resto de los puntos, los hice sobre la imagen, ¿sí? Sin ningún snap. ¿Y qué hace eso? Cuando yo dibujo, me lo pega, fíjense, al plano cero. Entonces, para evitar estos temas, ¿sí? Siempre que vamos a usar un OSNAP, pero queremos que la curva sea plana, ¿sí? Tenemos que prender, esta curva se las voy a dejar acá para comparar, ¿sí? Tenemos que prender esto acá que dice plana. Entonces, si yo ahora me paro en la vista frontal y dibujo nuevamente esta curva utilizando el OSNAP, fíjense, ahí está perfecta, me voy a la perspectiva y me utiliza, ¿sí? Como plano el primer punto que elegí, ¿sí? Es decir, me lo hace plano en una sola dimensión, ¿sí? Es lo que buscaba. Fíjense que de vista frontal las dos se ven igual, ¿sí? Si yo pongo esta al lado de esta, son muy parecidas, pero una tiene una segunda dimensión. Esta la vamos a borrar. Ahora, esta curva, ¿sí? Coincide aparentemente con la mitad, exactamente con el cero. Entonces lo que puedo hacer es, eh, lo puedo mover a ojo, si no, acá la tengo, y llevarla ahí al cero. Puedo hacer que se cruce. Ahí está. Otra cosa importante, me parece, es mover los planos, ¿sí? A otra capa. Para eso selecciono lo que quiero mover a otra capa. Voy acá a la capa 3 y le digo, no, perdón, lo voy a pasar todo a esto que dice líneas auxiliares. Clic derecho y pongo Change Object Layer. ¿Esto para qué? Para poder bloquearlo, ¿sí? Entonces ahí ya no puedo moverlo ni seleccionarlo. Y también para poder ocultarlo y ver cómo vienen mis líneas. Por último, nos falta, ¿sí? La curva de acá atrás, que en realidad no tenemos mucha información, ¿sí? Eh, nos falta la vista trasera, ¿sí? Pero podemos quizás utilizar y modificar un poco la vista esta superior, eh, la, la, la curva esta frontal. En realidad, antes de dibujar la curva de acá atrás, ¿sí? La que correspondería con el límite trasero, vamos a dibujar, ¿sí? Cómo se ve esta superficie, ¿sí? Desde arriba, ¿sí? La curva esta que tenemos acá arriba. Entonces, es esta curva de acá. Fíjense, hay algo que no está funcionando, no me está coincidiendo esta línea. En realidad debería corresponder con esta, ¿sí? Entonces hay algo en la posición de los planos, probablemente los dibujos no estén bien, eso lo deberíamos haber chequeado, que no está coincidiendo. Y otra cosa que está bueno entender es que esto está un poquito en ángulo, ¿sí? Fíjense, está como chanfleado hacia allá, así que la giro un poquitito. De todas formas, yo voy a respetar mis vistas laterales, ¿sí? No voy a respetar esta de acá arriba. Sí me va a servir de guía para dibujar la curva, pero no voy a, no voy a, por ejemplo, ahora yo voy a dibujar la curva exterior, ¿sí? Sería esta de acá, pero no la voy a dejar ahí donde está el dibujo, sino yo sé que en realidad debería empezar ahí, ¿sí? Igual no me quedó muy bien, así que la voy a volver a hacer.
Ahí estamos. ¿Sí? ¿Dónde la tengo? La tengo allá abajo. Oculto, la tengo ahí, ¿sí? Pero yo sé que esta curva, ¿sí? Empieza acá arriba, en ese punto. Es donde se cruzan esas dos curvas. La curva exterior del frente y la curva exterior de arriba. Entonces, la selecciono y usando el comando mover, selecciono el end y lo hago coincidir con este end de acá. Fíjense que geométricamente esto debería coincidir, pero para el caso no importa. Nos va a guiar bien la superficie que vamos a crear. Eh, entonces ahora sí podemos crear la curva de atrás, que no estamos muy seguros cómo, cómo es, pero sí, probablemente sea muy parecida a esta que tenemos acá del frente. Esto no quería abrir acá. Si no hay muchas imágenes que se vean de atrás de la Play. Entonces vamos a ocultar esto y voy a usar el comando copiar, ¿sí? Acá, copy, que es como un mover, pero nos hace una copia. Entonces, copio esta curva que tengo seleccionada en amarillo desde este punto a ese punto, ¿sí? Fíjense que me coincide perfecto acá. Lo que probablemente pase con esta curva es que seguramente se mete un poquito más, ¿sí? También para que no sea tan parecida a esta, lo que puedo hacer es agarrar, ¿sí? Los puntos de control y empujarlos un poquitito para atrás, deformarlo un poquitito para que sea distinta a la de atrás, más que nada. Un poquito más. Ahí está. Muy bien. Y ahora ya tenemos las tres curvas necesarias. No, nos está faltando una curva más, que en realidad nos va a ayudar a guiarnos, ¿sí? Acá abajo, que es una línea recta, ¿sí? Trazamos la línea recta, ahí estamos, que es el riel de acá abajo, y acá sí podemos llevar este punto hacia ahí. Ahora sí. Sí, acá después podemos ajustar como más nos guste esta curva. Quizás se abrió demasiado ahí. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo que se llama un barrido, ¿sí? Un barrido, una superficie creada por barrido, ¿sí? Vamos a usar esta curva y esta curva como rieles, ¿sí? Y estas tres curvas como las formas que se trasladan por ese riel, ¿sí? El barrido o sweep encontramos acá dentro de la edición de superficies, sweep to rails, este de acá. Fíjense cómo en comando se llama sweep 2. Como siempre les digo, prestamos atención en lo que nos pide. Selecciona el primer riel, si este de acá arriba. Selecciona el segundo riel, si este de acá abajo. En este caso no hace falta apretar Enter. Fíjense que ya nos va llevando. Y ahora me dice seleccionar las secciones, que son estas tres. Entonces las selecciono en orden, ¿sí? Esta primero, esta segundo, esta tercero. Una vez que estamos, aprieto Enter, prendo el Shader, ¿sí? Acá tengo estas opciones que después nos van a servir. En este caso no cambia nada porque está muy definida la curva. Cuando a veces no definimos con la superficie con tantas curvas, tenemos que utilizar esta opción de que mantenga la altura, pero no es el caso, así que le damos OK y ahí ya tenemos nuestra primera superficie. Bien, ahora vamos a seguir dándole espesor a esta superficie. Para darle espesor, vamos a venir acá. Dentro de estas opciones tenemos
offset surface, ¿sí? Offset srf es el comando. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Nos aparecen estas flechitas que nos indican hacia dónde va a ir el espesor. Clicamos hacia adentro o hacia afuera. En este caso yo dibujé la superficie exterior, entonces, fíjense, no me respeto muy bien esta de acá. Después lo podré corregir. Eh, sí, clicando hacia adentro o hacia afuera, elijo hacia dónde va a ser el espesor, yo lo voy a hacer hacia adentro. Y acá en distance, donde dice distance, determino el espesor que va a tener. Yo le voy a dar aproximadamente 4 milímetros. Le damos OK y me la hace a la perfección. Y fíjense, ahí está la superficie. Bien, ahora vamos a seguir con el cuerpo principal. Para eso me voy a cambiar de capa, así tengo todo como en distintos colores. ¿Sí? Y me voy a venir a la vista frontal. Voy a aprovechar y esconder también esta superficie que me molesta. ¿Sí? Voy a dibujar esta curva acá. ¿Sí? La de esta vista frontal. Voy de nuevo con curva. ¿Sí? La voy a arrancar de acá. La corrijo. Y más o menos respeta lo que se abre un poco más acá. Como arranca con esta tangencia, ahí se mete. Ahí estamos. Ahí me gusta. Bien. Si la vemos en perspectiva, ¿sí? Me la está dibujando como si estuviese en el medio del objeto, ¿no? Porque me la dibujó en el plano allá atrás. Pero en realidad, esta curva tiene que venir, ¿sí? Hacia acá adelante. Eso lo puedo chequear mirando los planos. Habíamos dicho que este plano estaba medio mal, el del frente, así que me voy a manejar con el de la derecha. Esto va a venir un poquito más atrás que, que esta línea de acá, ¿sí? Vamos a usar quizás la de frente, ahí creo que va a estar bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ¿sí? La tengo de nuevo acá, esta curva. No la voy a dibujar de nuevo. Voy a usar, ¿sí? Lo que se llama una simetría. Un perfil. La tenemos acá dentro de transformación, ¿sí? Mirror, espejo. Es este comando que tenemos acá. Guión bajo mirror, ¿sí? Me pide que seleccione los objetos que yo quiero espejar. En este caso es esta curva. Aprieto Enter. Y ahora me está pidiendo el plano que voy a utilizar para espejar, ¿sí? En este caso es el plano, ¿sí? Que estoy viendo de frente, ¿sí? En realidad yo estoy viendo una línea, pero es ese plano. Entonces, le tengo que dar 2 puntos. Hago clic abajo, fíjense como si yo me voy en ángulo, me empieza como a hacer la copia espejada, claramente veo que ahí coincide, entonces yo lo tengo que ir a hacer OSNAP ahí arriba, y si no mantengo Shift, porque esto es ortogonal, fíjense, mantengo Shift y hago clic hacia arriba, y me hace la copia perfecta en el costado, ¿sí? Y tengo mis dos curvas. Bien, ahora vamos a ir hacia arriba. Voy a corregir esto porque si no va a ser lío. Esta vista de acá, voy a llevar a donde le corresponde. Yo creo que está mal esta vista superior, porque tampoco me coincide acá. Ahí estamos. Bien, lo que voy a hacer ahora es dibujar esta silueta externa.
¿sí? Acá, por las dudas, apaguen los OSNAP para no hacer lío. Y lo voy a dibujar, ¿sí? Con polilínea común. Esta de acá. Puedo empezar sin los redondeos, ¿sí? Es como si yo me voy a pasar, después se lo vamos a hacer los redondeos, ¿sí? Yo me paso ahí, ahí me va. Podría ser la mitad y después despejarla, pero vamos a hacerlo así como más rápido. Acá sí me conviene prender el OSNAP, ¿no? Porque si no, no me lo va a pegar. Entonces, habilito y ahí me lo une. Y esta curva que yo acabo de crear, ¿dónde va a ir? Acá arriba de todo, ¿sí? Hasta de hecho debería coincidir con ese punto. Si lo puedo llevar con move, ahí. Debería coincidir también con ese punto, ¿sí? Eh, en este caso lo que puedo hacer es, selecciono estos dos puntitos y con move lo traslado hasta ahí. Bien. Ahora puedo hacer otro sweep, ¿sí? Que en este caso tengo menos curvas definidas, por lo cual voy a necesitar algunas opciones del sweep. Sweep to rails. ¿Cuáles son los rieles? Estos dos. ¿Y cuál es la curva? Esta. Fíjense lo que está haciendo. Me lo, si yo no aprieto Maintain Height, fíjense cómo me lo deforma. Pero yo necesito mantener la altura de este perfil, no quiero que esto se deforme así que toco Maintain Height, entonces me respeta esto en línea recta. Que en realidad no estamos seguros si es en línea recta, pero yo estimo que sí. Y ya tenemos nuestra superficie. Algo importante es que acá, fíjense que me hice una superficie, no es un sólido, ¿sí? Esto es hueco. Eh, para tapar estas dos tapas, podemos usar el comando cap, ¿sí? El comando cap lo encontramos acá dentro de las booleanas. Es este que dice acá, cap planar holes. Seleccionamos los objetos, hacer el cap y apretamos Enter. Y ya nos lo tapamos. Acá algo importante que está bueno que sepan en las propiedades de los objetos, pueden apagar todas estas líneas que a veces molestan y ensucian a la superficie. Acá en propiedades, esto que dice acá, abajo, Show Surface IsoCurve. La apagamos y ahí alinea. Quizás podemos hacer lo mismo con esta de acá. Está mucho más limpita. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Una cuestión. Seguramente esta curva está muy abierta. Deberíamos corregirla. Muy cerrada, perdón. Vamos a abrirla un poquito más para que no se superpongan ahí atrás. Bien, vamos a continuar. Eh, si observamos acá la foto, vemos que tiene, ¿sí? Una curvatura ahí por delante de esa superficie. Entonces lo que vamos a hacer es un fillet, ¿sí? Acá, fillet edge. Seleccionamos el eje que queremos filetear, apretamos Enter y acá voy a Set All, definir. Le vamos a dar más o menos 50, quizás un poco más, 70. Me gusta mucho más. Y acá en la parte de atrás también vamos a darle no tanto como 70, sino más un 30. Ahí estamos. Bien, ahora vamos a hacer la superficie que está ahí en el medio. Para eso me voy a pasar a la capa azul, la voy a cambiar de color. Vamos a un rojo. Voy a parar en la vista frontal. Fíjense ahí también se me forma un poquito.
Y lo que voy a hacer es trazar una línea recta, ¿sí? Que se pase de esta que está acá, ¿sí? En este sentido, ahí. Después vamos a ver para qué nos sirve eso. Y ahora voy a ocultar los planos, voy a ocultar la primera superficie y me voy a quedar con estas dos planos. Voy a borrar esto. Bien, lo que voy a hacer ahora es que esta curva se traslade por el riel eh, de esta superficie exterior, ¿sí? O sea, todo este eje. Para eso vamos a usar un comando que es súper útil, que se llama Duplicate Edge. Lo vamos a encontrar acá, Duplicate Edge. Fíjense, guión bajo Dup Edge. Me dice, seleccionar los ejes que querés duplicar. ¿Para qué me sirve? Para transformar ejes de superficies en curvas. Selecciono esto de acá afuera, la de abajo no la necesito, y aprieto Enter. Antes de hacer clic en cualquier lado, voy a apretar Join, ¿sí? Voy acá, y aprieto Join. Y así ya sé que me une la curva, porque yo cuando hago Duplicate Edge me hace todas por separado, ¿sí? Entonces ahí yo ya la tengo toda unida. Bien, acá puedo ocultar la superficie. Y lo que voy a hacer ahora es sweep, pero solo en un riel, ¿sí? Vamos acá, sweep one rail, sweep 1. Me dice selecciona el riel. Fíjense que yo acá tengo mi curva centrada y el riel hacia un lado y hacia el otro. Hago clic en cualquiera, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda de esta curva, en el riel. Si hago clic hacia la derecha, ¿sí? Van a ver cómo me va a hacer la superficie hacia acá. Así que después voy a tener que hacer lo mismo hacia la izquierda. Seleccionar las secciones, sería esta. Aprieto Enter, le doy OK. Y ahora tengo que volver a hacer lo mismo, ¿sí? Sweep 1. Selecciono el riel, pero esta parte del lado izquierdo, o sea, de este lado hago clic. Selecciono acá la curva, aprieto Enter y me la copio. Estas dos superficies están separadas, ¿sí? Entonces selecciono una, con Shift, clic, selecciono la otra y toco Join. Y ahí me la suben. ¿Sí? Ahí va queriendo. Acá tengo que tener cuidado que, fíjense lo que nos pasa, esto se superpone, entonces quizás, bueno, esto habría que hacerlo no a ojo, pero levantarlo un poquitito, ¿está? Para que ahora podamos cortarlo, porque si no, no lo va a poder cortar, ¿sí? Y vamos a usar la superficie violeta para cortar la superficie roja. Sí, para eso vamos a usar de nuevo Split, que está acá. ¿Qué objeto quiero cortar? El rojo, aprieto Enter, ¿y cuáles son los objetos cortantes? El violeta. Entonces esto me permite eliminar todo ese sobrante que no quiero. Esta es la curva. También va a haber sobrante ahí adentro, ¿sí? Que es del espesor, es esto de acá, también lo guardo. ¿Sí? Podríamos hacer lo mismo con con la verde, ¿sí? Pero no hace falta en este caso. Eso después lo podemos corregir. Bien, ¿y qué nos queda? Ahora, hacer una simetría de estas dos piezas. Las selecciono las dos. Antes de eso, le tengo que dar el redondeo a esta superficie. Si nosotros vemos la vista, ¿sí? La vista lateral tiene este redondeo, abajo también. Entonces vamos a hacerle un fillet. Set all.
de 10 más o menos. Ahí estamos. Y ahora sí me voy a parar en la vista frontal, selecciono estas dos superficies y hago un mirror, ¿sí? Mirror. Por suerte tengo acá el eje este de simetría. Aprieto ahí, Shift hacia arriba o hacia abajo y me hace el mirror a la perfección. Muy bien, ahora solo nos queda la superficie de acá arriba, de acá abajo, perdón, la base, ¿sí? Para eso vamos a ocultar todo el resto. Voy a pasar a la capa 5. Voy a cambiar de color porque blanco es como medio complicado. Acá se me deformó porque deformé la vista, porque estaba mal, pero yo sé que es un círculo, entonces voy a dibujar un círculo. Ese círculo coincide con esto de acá. A ver, entonces vamos a escalarlo. Ahí está. Ahí está, ahí me consigue la perfección. ¿Sí? Ahí tengo mi circulito. Fíjense. Lo que voy a hacer ahora es, con Alt, esto que ya les mostré, con Alt o con Option en Mac, ¿sí? Lo voy a copiar hacia arriba. ¿Sí? Fíjense cómo se copia. Lo tengo copiado. ¿Sí? Repito eso. Lo selecciono, Alt, y lo muevo hacia arriba y me lo copia. Me voy a parar en la vista derecha. Y acá voy a hacer que coincida con esta línea de acá arriba. Este círculo, ¿no? Entonces lo selecciono. Esto lo puedo hacer, ¿sí? Un poco a ojo, si no lo puedo hacer con el comando rotar. Lo llevo hacia ahí. Y fíjense que la escala es distinta, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es escalarlo, ¿sí? Ahí hasta que coincida. Fíjense, si yo escalo un círculo sin apretar Shift, me lo deforma. ¿Ven? Entonces, cuando escalan un círculo o una pieza así, apretan Shift y les mantiene la proporción, que es lo que estoy haciendo ahora. Bien, una vez que tienen esas dos curvas, vamos a usar el comando Loft. El comando Loft lo encontramos acá, Loft. Seleccionar las curvas que queremos loftear, esta y esta. Apretamos Enter. Y por último, seleccionamos y le damos Cap. Y nos cierra ahí la superficie fija. Y ahora sí, ya tenemos, nos faltó corregir eso, pues ustedes ajustenlo. ¿Sí? Ahora sí ya tenemos todo el modelado realizado.